Era el año 2010. El mundo aún se recuperaba de la crisis financiera global. En ese escenario incierto, un hombre llamado Lei Jun reunió a un grupo de ingenieros y visionarios en un pequeño departamento de Pekín. Lo que parecía una reunión cualquiera se convertiría en el nacimiento de un imperio. Si vamos a hacer esto, lo haremos a nuestra manera. Diferentes, veloces, imparables. Habría dicho Lei Jun, convencido de que no se trataba solo de crear teléfonos, sino de construir un ecosistema que hiciera la tecnología accesible a todos. Esta no es solo la historia de una empresa de tecnología, es un relato de ambición, de ingenio y de resiliencia. Es la prueba de que, incluso en un mundo dominado por gigantes, siempre hay espacio para un retador dispuesto a romper las reglas. La historia de Xiaomi no puede entenderse sin conocer primero a su creador, Lei Jun. Su vida, marcada por la disciplina, la ambición y una visión poco común, sería la semilla de lo que años más tarde se transformaría en un imperio tecnológico. Lei Jun nació en 1969, en la provincia de Hubei, una región agrícola en el centro de China. Desde niño mostró una curiosidad insaciable por la lectura y la tecnología. Se dice que devoraba libros de ciencia e ingeniería, con un hambre que sorprendía incluso a sus maestros. En 1987, Lei Jun ingresó a la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan, donde estudió ciencias de la computación. Allí encontró su primera inspiración empresarial al leer la biografía de Steve Jobs. En 1992, cuando se unió a una pequeña compañía de software llamada Kingsoft, era apenas un aspirante en la industria tecnológica china, luchando por sobrevivir contra competidores internacionales. Lei Jun, con apenas 23 años, se convirtió rápidamente en una figura clave dentro de la empresa, gracias a su habilidad para programar y para dirigir equipos. Lei Jun demostró su capacidad para tomar decisiones estratégicas. Bajo su liderazgo, Kingsoft lanzó programas como WPS Office, que se convirtió en una alternativa local al todopoderoso Microsoft Office. En 1998, apenas 6 años después de unirse, Lei Jun fue nombrado CEO de Kingsoft. Aquel joven que había soñado con seguir los pasos de Jobs, ahora dirigía una de las compañías más prometedoras del país. Lei Jun no se limitó a Kingsoft. Invirtió en varias startups tecnológicas y en 1999 cofundó Yoyo.com, una librería en línea que años después sería adquirida por Amazon por $75 millones. El inicio del nuevo milenio no fue sencillo. Kingsoft salió a bolsa en 2007, pero Lei Jun renunció como CEO ese mismo año debido a problemas de salud. Durante su retiro temporal, Lei Jun se dedicó a observar los cambios en la industria de los teléfonos móviles. Apple había lanzado el iPhone en 2007, revolucionando el mercado. Samsung y Nokia competían por el dominio global. En China, el acceso a teléfonos inteligentes era limitado y costoso, reservado solo para quienes podían pagar los precios inflados de las marcas extranjeras. Fue entonces cuando una idea se formó en su mente. ¿Y si existiera una compañía capaz de ofrecer teléfonos inteligentes con calidad premium, pero a un precio accesible para todos? Esa visión sería el núcleo de lo que más tarde conoceríamos como Xiaomi. En la primavera de 2010, Lei Jun reunió a un pequeño grupo de 8 socios fundadores en un modesto departamento de Pekín. Entre ellos se encontraban veteranos de empresas como Motorola, Google y Kingsoft. No tenían fábricas, no tenían experiencia directa en producción de hardware, y ni siquiera tenían un plan claro de distribución. Pero tenían algo más poderoso, una visión compartida. La tecnología de calidad no debe ser un lujo, debe ser un derecho para todos, dijo Lei Jun en aquella primera reunión, marcando el rumbo de lo que vendría. El nombre de la empresa también tenía un simbolismo especial. La palabra Xiaomi significa literalmente mijo, un grano diminuto pero esencial en la cultura china. El nacimiento de Xiaomi en abril de 2010 no fue un acto grandilocuente, sino casi secreto. Apenas un grupo de soñadores con laptops, rodeados de tazas de té y pizarras llenas de ideas. El mundo aún no lo sabía, pero un gigante había nacido. Lei Jun y su equipo sabían que no podían competir directamente contra gigantes como Apple o Samsung en el terreno del hardware. Así que tomaron una decisión inesperada: empezar con software. Su primer gran movimiento
fue la creación de MIUI, una capa de personalización para Android, inspirada en la fluidez del sistema de Apple, pero construida sobre la base abierta de Google. MIUI ofrecía un diseño limpio, con funciones que Android aún no tenía. Cada semana lanzaban actualizaciones basadas en los comentarios de los propios usuarios, creando una comunidad participativa que pronto se convirtió en el corazón del proyecto. Era un modelo radical. En lugar de imponer un producto terminado, Xiaomi lo construía junto a su gente. Para el año 2011, más de 500.000 de usuarios ya usaban MIUI, y muchos lo instalaban en teléfonos de otras marcas. Aquello era más que un éxito técnico. Era la prueba de que Xiaomi estaba creando un ejército de seguidores leales antes siquiera de vender un dispositivo propio. Ese mismo año, llegó el gran salto. En agosto de 2011, Lei Jun presentó el primer smartphone de la compañía, el Xiaomi Mi 1. El evento fue muy diferente a las pulidas presentaciones de Apple o Samsung. No hubo escenarios lujosos ni campañas millonarias. Solo un grupo de entusiastas, ingenieros y periodistas curiosos. Pero el Mi 1 no necesitaba fuegos artificiales. Equipado con un procesador Qualcomm Snapdragon de doble núcleo y una pantalla de 4 pulgadas, ofrecía especificaciones comparables a los teléfonos más avanzados del mercado, a menos de la mitad del precio. Fue una declaración de guerra. Lo sorprendente fue la manera en que Xiaomi decidió venderlo, exclusivamente en línea, sin intermediarios ni tiendas físicas, lo que reducía drásticamente los costos. Cuando se abrió la preventa en China, las primeras 300.000 unidades se agotaron en apenas 34 horas. Era el nacimiento de un fenómeno. Xiaomi no solo vendía teléfonos, estaba vendiendo pertenencia. Los usuarios no eran simples clientes, sino parte de una comunidad que ayudaba a moldear cada actualización, cada mejora, cada detalle. En 2012, Xiaomi presentó el Mi 2, con un procesador aún más potente y un diseño refinado. Una vez más, el precio fue la clave. Mientras las marcas occidentales ofrecían dispositivos a precios prohibitivos, Xiaomi apostaba por un margen de ganancia mínimo. Lei Jun lo explicaba con una filosofía simple. Preferimos vender millones de dispositivos con poca ganancia que miles con ganancia excesiva. El futuro está en la comunidad, no en la avaricia. La estrategia fue un éxito rotundo. En solo 2 años, Xiaomi pasó de ser un desconocido a convertirse en uno de los fabricantes de teléfonos más populares de China. Su modelo de ventas en línea y su capacidad de generar expectativa, con lanzamientos que parecían eventos culturales, transformaron la manera de vender tecnología en el país. En 2013, Xiaomi anunció que había vendido más de 7 millones de teléfonos en un solo año. Aquella cifra colocó a la joven empresa como una seria amenaza para los gigantes del mercado. No era casualidad que los medios empezaran a llamarla el Apple de China. Ese mismo año, Lei Jun comenzó a mostrarse públicamente con un estilo similar al de Steve Jobs. Camisetas sencillas, presentaciones minimalistas, discursos apasionados. No era una copia, era un mensaje. Xiaomi tenía un líder carismático y una visión tan disruptiva como la de Cupertino. Pero detrás de la euforia, también empezaban a aparecer las primeras críticas. Algunos acusaban a Xiaomi de copiar diseños de Apple. Otros cuestionaban la sostenibilidad de su modelo de bajos precios. Sin embargo, esas voces no lograban frenar el entusiasmo de millones de usuarios que veían en Xiaomi una marca cercana, accesible y, sobre todo, confiable. En solo 3 años, aquella empresa que había nacido en un pequeño departamento de Pekín se había transformado en un fenómeno cultural. Los teléfonos ya no eran solo dispositivos, eran símbolos de una nueva era tecnológica para los jóvenes chinos. Xiaomi estaba lista para el siguiente paso: conquistar el mundo. El año 2014 marcó un antes y un después en la historia de Xiaomi. Tras conquistar el corazón de millones de usuarios en China, Lei Jun sabía que el futuro no estaba limitado a las fronteras de su país. La ambición era clara: expandirse al mundo entero. Pero ese salto no sería fácil. El primer destino fue India, un país con un mercado emergente y millones de consumidores que buscaban teléfonos inteligentes accesibles. Allí, Xiaomi encontró un terreno fértil para replicar su estrategia. Con ventas en línea, precios bajos y especificaciones de primera, la compañía se ganó rápidamente la confianza de los jóvenes indios. En solo un año, la marca pasó de ser desconocida a convertirse en una de las favoritas en el segundo país más poblado del planeta. Pero mientras el éxito florecía,
también surgieron los primeros conflictos internacionales. En diciembre de ese mismo año, un tribunal en India ordenó la suspensión temporal de las ventas de Xiaomi por una disputa de patentes con Ericsson. Durante semanas, la compañía quedó atrapada en un limbo legal. Parecía que el sueño internacional se derrumbaba antes de comenzar. La respuesta de Lei Jun fue tan rápida como estratégica. Xiaomi no abandonó India. Al contrario, reforzó su compromiso, estableciendo fábricas locales y adaptando sus productos al mercado. Poco después, las restricciones se levantaron y la compañía salió más fuerte que antes. Era una señal de lo que vendría: resistencia frente a cualquier obstáculo. Mientras tanto, en China, Xiaomi alcanzaba cifras impresionantes. En 2014, la compañía se convirtió en el mayor vendedor de smartphones del país, superando incluso a Samsung. Ese mismo año, fue valorada en $45.000 millones, lo que la convirtió en la startup más valiosa del mundo. Los medios internacionales comenzaron a compararla con gigantes tecnológicos. ¿Era Xiaomi el nuevo Apple? ¿Podría desbancar a Samsung? Lei Jun respondía con modestia, pero también con una visión clara. No queremos ser la Apple de China. Queremos ser la Xiaomi del mundo. El crecimiento era tan vertiginoso que parecía imparable. Sin embargo, a partir de 2015, comenzaron a aparecer las primeras sombras. La competencia en China se intensificó. Marcas como Huawei, Oppo y Vivo contraatacaron con fuerza, ofreciendo dispositivos igualmente accesibles y de gran calidad. Xiaomi, que hasta entonces había reinado sin oposición, empezó a perder terreno en su propio país. Ese mismo año, Lei Jun anunció planes para expandirse a Europa y América Latina. Los primeros pasos fueron en mercados como Brasil, donde abrió su primera fábrica fuera de Asia. La apuesta era enorme, pero la realidad fue dura. Problemas logísticos, alta competencia y barreras económicas hicieron que el avance fuera más lento de lo esperado. En paralelo, Xiaomi diversificaba su catálogo. No quería ser vista solo como una empresa de teléfonos. Surgieron productos como pulseras inteligentes, televisores, routers y hasta purificadores de aire. Su visión era clara: construir un ecosistema tecnológico completo, donde cada dispositivo estuviera conectado y al alcance de cualquier bolsillo. A pesar de los tropiezos, la comunidad de usuarios siguió creciendo. En foros, redes sociales y eventos de lanzamiento, los fanáticos defendían a Xiaomi con fervor. Era más que una marca. Se estaba convirtiendo en un movimiento cultural. En 2016, Lei Jun enfrentaba un dilema. El crecimiento explosivo de los primeros años había disminuido y la compañía necesitaba reinventarse. Fue entonces cuando decidió apostar por un modelo más sostenible. Menos lanzamientos improvisados, más foco en la calidad y en la expansión internacional estratégica. Ese mismo año, Xiaomi sorprendió al mundo con un anuncio inesperado: el Mi Mix, un teléfono conceptual con pantalla casi sin bordes. Mientras otras marcas apenas comenzaban a explorar este diseño, Xiaomi lo ponía en manos de los consumidores. Fue una declaración de que aún podían innovar y marcar tendencias globales. El Mi Mix fue un golpe de efecto. No solo llamó la atención de los medios, sino que devolvió a Xiaomi la imagen de pionera que parecía haber perdido. En 2017, la empresa dio señales claras de recuperación. Sus ventas en India superaron a las de Samsung, coronándose como la marca número 1 del país. Además, comenzó a abrir tiendas físicas llamadas Mi Stores, que ofrecían experiencias cercanas al estilo de Apple, pero con precios populares. Xiaomi ya no era solo un fabricante de teléfonos. Era un símbolo de resiliencia, capaz de caer y levantarse con más fuerza. El amanecer de 2018 encontró a Xiaomi en un punto decisivo. Tras años de ascensos vertiginosos, caídas dolorosas y recuperaciones inesperadas, la compañía se preparaba para dar un paso que definiría su destino: convertirse en una empresa pública. El 9 de julio de 2018, Xiaomi debutó en la bolsa de Hong Kong. Fue uno de los eventos financieros más esperados del año. Aunque las expectativas iniciales eran desmesuradas, se hablaba de superar los $100.000 millones en valoración. La realidad fue más sobria: alrededor de 54.000 millones. Aún así, aquella cifra confirmó lo impensable. Una empresa que apenas 8 años antes había nacido en un apartamento, ahora era uno de los titanes tecnológicos más influyentes del planeta. Lei Jun, con su estilo sobrio, no celebró con euforia.
sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. Con el dinero recaudado, Xiaomi aceleró su expansión internacional, fijando la mirada en mercados estratégicos: Europa, América Latina y África. En España, por ejemplo, Xiaomi abrió su primera tienda en noviembre de 2017 y en cuestión de meses se convirtió en una de las marcas más vendidas. Los consumidores europeos, acostumbrados a pagar precios elevados por dispositivos de gama alta, se sorprendieron al descubrir que podían tener un teléfono con características similares por casi la mitad del costo. Mientras tanto, en América Latina, la llegada fue recibida con entusiasmo. En países como México, Colombia y Chile, los dispositivos de Xiaomi encontraron un público ansioso por alternativas accesibles y de calidad. No solo se vendían teléfonos, los hogares comenzaron a llenarse de productos de la marca: televisores inteligentes, pulseras deportivas, aspiradoras robóticas y hasta scooters eléctricos. La visión de Lei Jun cobraba vida. Un ecosistema en el que cada rincón del hogar y cada momento de la vida estuviera acompañado por Xiaomi. Sin embargo, la consolidación global también trajo consigo nuevos conflictos y desafíos. En 2020, Estados Unidos incluyó a Xiaomi en una lista negra por supuestos vínculos con el ejército chino. El golpe fue mediático y financiero. Durante meses, el futuro de la compañía pareció tambalearse. Pero en mayo de 2021, un tribunal estadounidense retiró las restricciones, despejando el camino para que Xiaomi siguiera expandiéndose. Al mismo tiempo, la competencia no daba tregua. Marcas como Huawei, Oppo, Realme y, por supuesto, Samsung y Apple mantenían una guerra encarnizada por la lealtad de los usuarios. Xiaomi respondió con innovación. En 2020, lanzó el Mi 10 Ultra, un dispositivo que fue considerado uno de los más avanzados del mundo. Poco después, se adentró en campos aún más ambiciosos: inteligencia artificial, dispositivos portátiles, electrodomésticos inteligentes e incluso automóviles eléctricos. En 2021, Xiaomi alcanzó un logro histórico. Por primera vez, superó a Apple en ventas globales de smartphones, convirtiéndose en la segunda marca más vendida del mundo, solo detrás de Samsung. Era la confirmación de que aquella pequeña startup china había llegado a la cima de la industria. Pero el camino sigue siendo incierto. Las tensiones políticas entre China y Occidente, la saturación del mercado de smartphones y la necesidad constante de innovar ponen a Xiaomi bajo presión. Lei Jun lo sabe. En sus discursos más recientes, ha insistido en que el futuro está en la convergencia de tecnologías: hogares inteligentes, autos eléctricos y una vida digital completamente interconectada. En 2023, la compañía anunció oficialmente su entrada al mercado automotriz con el proyecto de su primer vehículo eléctrico, previsto para lanzarse en los próximos años. Es un movimiento arriesgado, pero coherente con su filosofía: ofrecer innovación de calidad a precios accesibles. Hoy, más de una década después de aquel modesto inicio en un departamento de Pekín, Xiaomi es mucho más que una empresa de tecnología. Es un fenómeno cultural, un ejemplo de resiliencia empresarial y un recordatorio de que los gigantes nacen de ideas pequeñas, pero poderosas. Sin embargo, la gran pregunta sigue abierta. ¿Podrá Xiaomi sostener su lugar en la cima, o quedará atrapada en la misma trampa que devoró a otros titanes de la industria? La historia aún se está escribiendo, y quizás lo más emocionante de Xiaomi no sea lo que ya ha logrado, sino lo que todavía está por venir. ¿Será capaz de dominar también el mercado de los autos eléctricos? ¿O la presión de los rivales lo obligará a reinventarse una vez más? Si disfrutaste de esta historia, te invito a suscribirte, dejar tu like y comentar qué parte de la historia de Xiaomi te sorprendió más. Gracias por acompañarme en este recorrido, y nos vemos en el próximo video.